Buenos días, compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de la ética en las organizaciones. Podemos definir a la ética organizacional como un tipo de conjunto de valores, normas y principios que se reflejan en la cultura de cualquier empresa con el fin de poder alcanzar una buena sintonía con la sociedad y así adentrarse a una excelente adaptación a todos los medios, en escenarios que se hacen respetar todos los derechos y valores que son altamente reconocidos por nuestra sociedad. La ética organizacional actualmente, en la mayoría de las empresas, se han desarrollado un tipo de códigos de ética con el propósito de llegar a luchar contra varios factores, tales como el acoso laboral, la corrupción, la calumnia y los anuncios engañosos. Esto depende de cada tipo de empresa y organización, ya que dependiendo la actividad económica de estas empresas, se realiza el código de ética en el cual todos los colaboradores, los jefes, bueno, todas las personas que trabajan dentro de esta empresa deben seguir este código de ética. Es por eso que yo quiero realizarles la siguiente pregunta. Mire, los objetivos de la ética organizacional son impedir la búsqueda de los intereses propios de las personas, esto con el fin de que no afecten el interés a nivel general de la sociedad, incrementar el valor que pueden generar las personas cuando llegan a interactuar entre ellas, además ayudar a que una empresa obtenga una buena reputación y formar reglas éticas aptas para formar más valor, por ende generar bienestar. Es por eso que yo quería realizarles esta pregunta y quiero que muchos participen si es que quieren. ¿Es suficiente establecer un código de ética para impedir la búsqueda de los intereses propios de los servidores públicos? ¿Ustedes creen que es suficiente un código de ética, sí o no? John Mel, ¿sí me escuchas, Mel? Sí, sí te escucho. En realidad podríamos decir que no, porque muchas veces nosotros interpretamos que tan solo porque tiene que estar estipulado en alguna ley o algún código, nosotros debemos cumplirlos. Y muchas veces hay vacíos legales en donde nosotros podemos hacer abuso de estas pequeñas leyes. Así que a mí sí me vendría. No se escucha. Buscando su micrófono, gracias. Ya. Se me viene a la mente un código general de ético en donde todos tienen que basarse en un aspecto más moral, de no solo los hechos administrativos, sino también de los más que todo un aspecto humano. Y aparte del que ya se tiene en cada institución pública, que son más administrativos y que se basan en valores más específicos en realidad. Eso me. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Bueno, sí es cierto lo que decías. Cada servidor público tiene que respetarse y hacer respetar las normas y reglas que están presentes en su código de ética. Sin embargo, nosotros en la actualidad hemos sido presentes, hemos presenciado varios actos de corrupción que se han dado dentro de las entidades públicas. A continuación voy a presentarles un ejemplo de un caso que no sé si recuerden, pero les voy a presentar de las pruebas PCR que adquirió el municipio de Quito, y estas pruebas fueron obtenidas con sobreprecio. Entonces voy a presentarles un resumen más de eso y para que podamos conversar un poco sobre qué es lo que opinamos acerca de esto. Un momento, por favor, les voy a compartir con el audio, ¿sí? Sí, no te preocupes.
No sé qué sucedió. Pero hasta aquí, si alguien quiere aportar en cuanto a la ética en las organizaciones, instituciones públicas, privadas, pues ahí está el reto. No sé si le pasó algo a Melissa. Dijo que iba a volver a compartir con el Sí, audio. porque no vale compartir el audio de la computadora. Yo tenía preparadas una noticia que encontré en YouTube y está muy resumida el caso que les expliqué, pero no puedo compartir eso, pero estoy tratando de resolver. Dime un ratito para ver si lo puedo resolver, si no les pongo el link Envía por a aquí. otro compañero para que lo pueda compartir. Si deseas, envía al chat y yo te ayudo a compartir. Sí, por favor, ya te lo paso. Gracias. Denise, ya envié el link al grupo para que por fin me des compartiendo. Gracias. Sí, ya estoy abriendo. Sí se está viendo. Sí. Buenas tardes. La Contraloría remitió a la Fiscalía el informe con Sí. responsabilidades penales por la compra de las 100.000 pruebas para detectar COVID-19 por parte del municipio de Quito. Sobre el tema, la Fiscalía investiga el posible delito de peculado. El informe concluye que hubo varias irregularidades cometidas por la Secretaría de Salud del Cabildo, en ese momento encabezada por Lenín Mantilla, quien se encuentra prófugo. La Contraloría determinó que no existen los sustentos para haber firmado el contrato de compra por 3,7 millones de dólares y encontró que el 13 de abril se aprobó el inicio del proceso, pero ese mismo día se elaboró el acta de recepción de ofertas y el informe de viabilidad recomendando la contratación de Salumed, todo sin considerar las ofertas de otros proveedores. Además de ello, la Contraloría estableció que el proceso de compra se abrió sin plan de contingencia, sin objetivos ni sustentos técnicos, tanto que en las especificaciones se sugirió la compra de 200.000 pruebas, pero el proceso se adecuó a la oferta de Salumed, que era para proveer la mitad de esa cantidad, todo sin considerar las ofertas de otros proveedores ni los precios internacionales. Las sospechas de estas y otras irregularidades fueron en su momento expuestas al interior del Consejo Municipal. Que los precios por los cuales fueron compradas estas pruebas
no se habrían realizado en base a un estudio de mercado, sino que más bien se habrían realizado en base a la propuesta presentada por esta empresa ganadora. Y la firma que ganó, la empresa que ganó, ha sido la más costosa. Tiene que aclararse y solicitamos a la Fiscalía acciones inmediatas. Por tratarse de un informe que pasa directo a manos de la Fiscalía, el municipio de Quito anunció que no habrá un pronunciamiento sobre su contenido hasta que sean notificados oficialmente sobre las indagaciones que se desprendan de ese documento. Como pudimos como se dice normalmente dentro de las compras públicas, este caso fue amarrado, ya que no tomaron en cuenta ni siquiera otras ofertas o las más baratas, sino que ya estaba hablado, digamos, de que la empresa iba a ser la que provee al municipio de estas pruebas. Entonces, claramente es corrupción y en el siguiente video, que es la siguiente diapositiva, van a ver que en este caso no solo fueron afectadas las personas que eran parte de la Secretaría de Salud, ellos estaban encargados de hacer esta compra, sino también varios servidores públicos que no tenían nada que ver, pero tal vez firmaron las cosas sin revisar lo que hacían o confiaron mucho en las personas y lamentablemente tienen ahora juicios políticos abiertos. Podemos presentar el siguiente video, Denise, por favor. La Contraloría remitió a la Fiscalía el informe con responsabilidades penales por la compra de las 100.000 pruebas para detectar COVID-19 por parte del municipio de Quito. Sobre el tema, la Fiscalía investiga el posible delito de peculado. El informe concluye que hubo varias irregularidades cometidas por la Secretaría de Salud del Cabildo, en ese momento encabezada por Lenín Mantilla, quien se encuentra prófugo. La Contraloría determinó que no existen los sustentos para haber firmado el contrato de compra por 3,7 millones de dólares y encontró que el 13 de abril se aprobó el inicio del proceso, pero ese mismo día se elaboró el acta de recepción de ofertas y el informe de viabilidad recomendando la contratación de Salumed, todo sin considerar las ofertas de otros proveedores. Además de ello, la Contraloría estableció que el proceso de compra se abrió sin plan. Melissa, este no es...
Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, yo quería realizarles estas preguntas o si tienen algo que acotar o aportar dentro de lo que vimos, me gustaría mucho que lo hicieran. La primera pregunta que quiero hacerles es, ¿se puede controlar las acciones y decisiones de cada uno de los servidores públicos? ¿Ustedes creen que se pueda? Em, Cajamarca, si es que los organismos de control cumplieran las funciones que tienen, en los plazos que tienen y conforme a todos los pasos que deben seguir, yo creo que sí sería factible controlar estas decisiones y bajar el índice de corrupción. Gracias, Karen. ¿Alguien más? Tal vez. Denise. Yo, Jessie, sí. Ya, a ver, sigo yo ya. Yo creo que las acciones no se puede controlar de absolutamente nadie, que claro que se pueden establecer normas o sanciones que regulen estas conductas. Sin embargo, es deber de cada uno, cómo se haya educado, cómo se haya criado en su familia, de ver lo que está bien y lo que está mal. Y además de esas acciones que están, de esas normas que están establecidas, llevarlas a una realidad más verdadera, una realidad fáctica, o sea, ponerlas en práctica y no solo que quede la norma, que a pesar de que te sancionen por ello, hacer las cosas bien por uno mismo. Entonces, la respuesta a la pregunta sería que no se puede controlar las acciones de cada uno de los servidores públicos. Gracias, Jessie. ¿Alguien más? Sí, yo te iba a Yo. decir que, bueno, justamente es igual, bueno, respecto al comentario que igual hizo Jessie, es imposible controlar a cada uno de los servidores públicos porque el sector público en primer lugar es bastante amplio, entonces considero que una de las formas en las que se podría generar conciencia es a través de la aplicación de sanciones mucho más rigurosas, entonces creo que sería una medida en la que de alguna manera se puede controlar, por así decirlo, menorar este tipo de casos de corrupción, ya que de alguna manera las personas reaccionan mejor a los incentivos malos que a los buenos, ¿no? Entonces, creo que sí sería una buena opción el hecho de aplicarlas a las sanciones, pero de manera justa. Yo puedo participar. ¿Participar? Sí, buenos días con todos. Pues yo estoy un poco en desacuerdo a los comentarios que han dicho mis compañeras, ya que, como la pregunta decía, ¿se puede controlar la toma de decisiones de los servidores públicos? Y yo digo que sí, porque, o sea, no es el hecho de poder controlar, sino que es deber del Estado y sobre todo una de las funciones de la Contraloría General del Estado es estar siempre en este proceso administrativo que es el control para que ellos puedan evaluar y medir, o sea, los procesos de contratación pública, ¿no? Por ejemplo, justo en la pandemia se dio el caso de que este proceso de contratación pública iba a ser más corto, es decir, que iban a elegir directamente, como quien dice, a dedo, pero eso no implicaba que tú podías escoger a cualquiera. Además, si existía este sobreprecio, se supone que la Contraloría General del Estado ya tenía que estar ahí porque a nosotros nos genera un gasto y el gasto público es una pérdida para nosotros y para la población porque se supone que estando ya en crisis sanitaria y no teniendo todavía los recursos económicos suficientes para poder contrarrestar la misma, no nos vamos a dar el lujo de gastar. Entonces, más todavía, la Contraloría General del Estado, justo en estas contrataciones, tenía el deber moral de estar ahí presente, porque algo más iba a decir, porque, o sea, podía, como quien dice, priorizar este control de contratación antes que las demás. Obviamente las demás son importantes, pero más sobre todo en este proceso, para nosotros ahorrar recursos y beneficiar a la población. No es justo este paso de que los servidores públicos al momento de tomar decisiones es para el beneficio de toda la población y no es como que yo voy a
no está en mí, como quien dice, los valores que aprendes en casa, sino que es tu deber, solo que ya y si ya, como quien dice, mis compañeros dijeron, que tú como servidor público estés haciendo mal y debería existir las respectivas sanciones, porque de hecho de los casos realmente no se ha hablado mucho judicialmente de qué pasó con tal persona que compró las canastas, ¿cómo eran? Las canastas de ayuda para la población con sobreprecio, qué pasó con las personas que compraron estas bolsas también con sobreprecio, o sea, no se ha dicho nada. Gracias. Gracias, Jessica. Y sí, es cierto, la verdad es que es uno no sabe a qué lado ponerse, si no podemos controlarle o si podemos controlarle porque existen miles de servidores públicos en todo el país. Y es cierto que las entidades reguladoras de esto deberían estar presentes en cada decisión y eso, pero parece que es la descentralización y se supone que si un servidor público está a cargo de un proyecto, de algo, debería hacerlo de la mejor manera y buscando el bienestar de la sociedad. Es por esto que quería hacerles la segunda pregunta, que es, ¿qué acciones o medidas se debería tomar o implementar para impedir la búsqueda de los intereses propios de los servidores públicos? Sabemos que obviamente todos queremos tener una buena estabilidad económica, pero los servidores públicos, a nosotros en específico, se nos encarga el buscar el bienestar social. ¿Cómo hacemos para que, o qué podríamos hacer para que estos intereses propios no sobrepasen a los intereses comunitarios que deben ser los prioritarios? ¿Desean aportar, por favor, alcen la mano, sí? Doménica, adelante, te escuchamos. Creo que deberíamos hacer más rígidas las leyes porque no son tan duras y es por eso que ellos dicen, ay, incumplimos algo, pero no nos meten tantos años en la cárcel, pero igual se llevan como que el dinero del país. Entonces, si nosotros, el Estado pusiera como que leyes más rígidas, los servidores tendrían como que un poco de miedo y también deberían como que manejar el control, porque la decisión en sí la firma un funcionario, pero para poder que esa decisión se apruebe pasa por un montón de filtros, un montón de personas tienen que aprobar. Entonces, yo creo que debemos como de que controlar que todos hagan su trabajo correctamente para evitarnos todo este tipo de cosas. Es un muy buen punto de vista. Gracias. ¿Alguien más desea aportar algo? Yo Yo digo que es necesario reformar el marco legal, como ya lo había dicho Jess, ya que este debe ser más amplio. El esquema debe prevenir los conflictos desde el inicio, los conflictos de intereses. Y también los órganos de control, como ya lo había mencionado, tienen que tener una independencia para así poder llegar a cumplir eficientemente sus funciones y contar con más recursos del presupuesto. Por último, creo que se deben, ¿cómo decirlo?, mejorar las declaraciones juradas de las personas completamente digitales, siendo estas completamente digitales. Eso. Gracias, Karen. ¿Alguien más desea aportar, chicos? Yo, Jessy. Ya a ver, Jessy. como muchos sabemos, los requisitos para entrar al sector público no son vastos, o sea, se rigen en, no sé, que tengas cierta edad, que tengas tercer nivel, que cumplas con tales requisitos. Sin embargo, yo creo que sería pertinente, aparte del perfil con experiencia práctica, laboral en los estudios, también debería haber un perfil con experiencia en el ámbito de los valores. Además, como mencionó mi compañera Karen, se tiene que empezar desde el principio. ¿Dónde es el principio? Cuando se está preparando un servidor público, por ejemplo, nosotros estamos estudiando para posteriormente ser servidores públicos. Entonces, materias como la que estamos recibiendo de ética pública y valores es esencial para forjarnos, para aprender y para poder tomar decisiones a futuro con respecto a los intereses no individuales, sino a los intereses comunes. Eso, gracias. Mel, yo tengo una pregunta.
Sí, sabía adelante. O sea, es como que para ti y para la profe, más que todo para la profe. Por ejemplo, a mí se me viene primero a la mente que hay que cambiar la educación desde la escuela, desde las casas, desde que son niños, porque de nada sirve tampoco que seamos servidores públicos si somos full éticos, full morales, no robamos nada, pero a la final la gente extorsiona a los policías, a los agentes de tránsito, se roba impuestos, evade impuestos, trae, o sea, un montón de cosas que a la final, sí, o sea, tocaría cambiar todo. Y a mí se me viene a la mente incluir la pena capital. O sea, en estos actos de corrupción, por ejemplo, también violaciones, sicariatos, asesinatos, ese tipo de cosas. Profe, ¿qué tan ético y moral esto sería? Ya sé que no tenemos nosotros la facultad de decidir ese tipo de cosas, ¿no? Pero a un punto ético y moral, yo que soy medio, un poco extremo, ¿no? Me gustaría saber, siempre ha rondado esa duda en mi cabeza. Gracias, Jonathan, por la pregunta. Luego le escuchamos a Iván, que también nos quiere aportar. Revisando las preguntas mientras les escuchaba a ustedes todas las intervenciones, estas dos inquietudes y lo que nos plantea Jonathan, yo tendría dos posturas, ¿no? La una, y quiero que ustedes analicen, desde, tal vez yo les comparto desde mi generación, que ya estaríamos en la generación de sus padres, pero para la generación de ustedes, que es una generación actual, ¿cuál creen que sería la opción? Ahí entraría lo que Jonathan menciona, pues una educación, ¿sí? Una educación ética, una educación moral, pero esta educación partiendo de casa. ¿Cuál es nuestro núcleo más cercano? Nuestros padres, nuestro núcleo familiar, ¿ya? Esa es la primera opción. Y creo que tenemos absolutamente niñez y todas nuestras etapas. Para luego ir un poco más al ámbito educativo como tal, sí, continuar, porque si nos quejamos en la casa no enseñan y en el colegio y peor la sociedad, mire, cómo coordinar entre familia, medio escolar, medio social, sí, en sí nuestra sociedad. Ahí tendríamos, y luego que irían al campo profesional, pero ese es un círculo, esa es una postura. La otra postura es tal vez la solución, si ya trabajamos en educación, en formación, pero hay esta otra postura. Sí, para responder ustedes desde su generación, más normativas, más órganos de control, más instituciones pendientes, autoridades, ministerios, país como tal, para que se dé y se manifieste un comportamiento ético para cada una de estas acciones. Jonathan dice, pues bueno, implementar sanciones mucho más fuertes, ¿no? ¿Hasta qué punto es de eso ético? Pero ¿eso va a solucionar? Hay países que sí la tienen. Yo he visto, según estadísticas, que más se incrementan. ¿Es tal vez esa la solución en nuestro país? Entonces, yo diría, a veces estamos en casa y solo si mi mamá me vigila me comporto bien, porque si luego ya no está mi mamá hago lo que yo quiero. Igual será en el medio escolar. Si está mi profe, me controlo. Solo si está mi profe. No voy a copiar, voy a ser honesta, pero si no me controla, pues yo abuso. Estoy en mi núcleo de amigos o en la parte profesional. Si no me controlan, no me vigilan, entonces, a ver, es trabajar como eje transversal la ética, la moral desde niño y todas las etapas y luego tener resultados. ¿O es controlar más a la gente en cualquier medio que sea para que aparentemente no se dé por temor, por sanción, pues absolutamente este tipo de cosas? Ahí sería, diría yo, el compartirles mi criterio. Ahora, desde mi generación, pues absolutamente revisando, hay normas, se las cumple y ese es el resultado. Pero acá ustedes son otra generación, con otra forma de pensar. Ahí sí le quería escuchar, no sé, que estaba alzando la mano. Estaba alzando la mano Iván y luego Jessica. ¿Sí se me escucha, profe? Sí, Iván. Bueno, como usted ya mencionó, aplicar penas muy fuertes, había otro compañero que también mencionaba algo parecido, agravar las penas, hacer más fuertes las penas, al final no tienen ningún beneficio a largo plazo porque vamos a tener una persona en una cárcel, sea el tiempo que sea, algún momento va a salir.
aplicar una pena capital, peor, yo sí he pensado en esto, puede terminar siendo un arma de doble filo que al final sea un recurso para eliminar a las, como saben llamar, a los obstáculos políticos del momento. Imaginemos, no sé qué punto de vista tengan esto, yo soy muy investigativo en este caso, pero el expresidente Correa tiene una condena por influjo psíquico. O sea, eso está puesto en un papel. Imaginemos que tenemos una pena capital para corrupción. El señor estaría condenado a muerte por influjo psíquico. Entonces, veámoslo también el punto. No todas las personas a las que estamos destinando las leyes las van a utilizar con ética. La ley no es, digámoslo así, la ley no es únicamente buena y no es únicamente contra las personas malas, porque hay recursos jurídicos que pueden ser usados con mala fe hacia personas buenas. Ya ha pasado antes. Reducir la corrupción, eso parte de la educación, y también lo mencionaron mis compañeros. Países europeos que mantienen sistemas de educación totalmente exitosos han reducido los índices de corrupción, pero también formando una cultura donde las personas entiendan que el trabajo en sociedad es lo que saca adelante a la gente, porque si todos vamos a estar bien, individualmente vamos a estar bien. Si vamos a trabajar por una sociedad que va a formarse, digámoslo así, en un ambiente donde ¿cómo decirlo? Donde la viveza criolla perdura sobre cualquier valor ético que tenga la persona, obviamente nuestra sociedad va a estar como está ahora. Y en el caso que mencionaban en la noticia, en el reportaje que hicieron, sí, yo veo un gran problema en los organismos de control, pero más veo un problema en que cada quien, durante toda la pandemia, y eso se evidenció, quiso trabajar por su lado, y el gobierno central se despreocupó. Cuando hay este tipo de emergencias, como una pandemia, o cuando hubo un terremoto, o puede haber un tsunami, un desastre natural, lo que se tiene que hacer es trabajar desde un gobierno central. No podemos permitir que las opiniones, o más que todo opiniones, las acciones de varios administradores digan una cosa, digan otra cosa y generen un caos, no saber a quién obedecer. Entonces, en estos casos, el gobierno central tiene y está obligado a ser el que tome el liderazgo para poder sacarnos de esta crisis. Imaginemos un momento, si en Pharma, que era la empresa pública encargada de la compra y de la distribución de medicinas en los hospitales públicos, se hubiera encargado de la adquisición de todo y luego se hubiera repartido, hubiera sido mucho más fácil hacer una auditoría a una sola empresa y a una sola compra que hacer una auditoría a un montón de municipios, a un montón de empresas, a un montón de entidades. Ese sería mi punto de vista, profe. Gracias, Iván. Teníamos otra compañera que quería acotar, Jessica. Sí, profe. Con respecto a lo que mencionó mi compañero Jonathan, si la pena de muerte sería adecuada, ¿qué tan ético sería? Pues siento que depende mucho desde el punto de vista de cada uno de nosotros, ¿no? Porque dicen, ¿no?, que instaurar la pena de muerte también sería como violar el derecho universal a la vida. Y en este caso también tendríamos que ver en qué condiciones se va a aplicar la misma, porque digamos, si hablamos de un contexto generalizado de la corrupción hay por todo lado, en empresas públicas, privadas, en la casa, en una tienda, o sea, sería como que apenas tú haces un acto, pena de muerte, o sea, medio Ecuador, extinguiendo medio Ecuador. Digo, yo tengo ese punto de vista, ¿no? Pero en este caso, siento que más que una pena de muerte sería empezar desde cero, como mencionaban todas mis compañeras, acoplando todas sus ideas, unificando una sola. Sería desde depurar todo lo que es el organismo público, o sea, ya empezando desde cero, que las personas que estén dentro hayan llegado ahí por méritos, por meritocracia, por los títulos que de verdad les corresponde estar ahí. Es como decir, un cantante va a estar en la asamblea, ¿no? Entonces, ya pues tendríamos que depurar todo el sistema público para nosotros ya, y como si vamos, como dice
mi compañero, si empezamos desde cero, desde que tú eres niño, empezándote a enseñar valores de respeto, que no tienes que ser corrupto, que no tienes que desviar recursos ni nada, entonces ahí a largo plazo podemos tener resultados. Ya digamos, esta depuración se da a largo plazo, entonces de verdad quienes van a estar en los puestos van a ser personas que de verdad busquen un beneficio para todos. Entonces, de igual manera, igual en el sistema carcelario, digamos, si reformamos el código penal, por así decirlo, entonces, digamos, los 137 asambleístas que están ahí en la Asamblea Nacional irían prácticamente a la cárcel y eso aumentaría, digamos, casi todos, porque todos cometen actos de corrupción. El sistema carcelario colapsaría. Entonces, también, como dice, empezar la educación desde cero ayuda a que este sistema no colapse y sobre todo el mismo sistema tiene que ser reformado, porque si nosotros digamos, las personas ahí de igual manera hay una corrupción impresionante, porque ahí también hay niveles, no todos, o sea, digamos, yo... Claro que está en las salas, o sea, de cómo está el delito que cometió la persona, pero, o sea, si yo soy una persona que tengo mucho dinero, o sea, voy a tener, como quien dice, una prioridad ahí, o sea, no voy a estar en las mismas condiciones que los demás carcelarios. Entonces, digamos, las personas que estaban en el Estado eran servidores públicos, no van a estar en las mismas condiciones que una persona que asesinó. Ellos incluso siento que como ya tienen dinero y allá adentro como manejan todo en dinero, quien tú pagas esto, entonces no te matan. Incluso el sistema carcelario es como que protege sobre todo a nosotros los servidores públicos que cometimos actos de corrupción. Más no, entonces este sistema tendría que ser reformado para que todas las personas que estén ahí adentro después de sus delitos salgan mejor, es decir, podemos poner educación, o sea, las personas que están ahí sentadas esperando que se cumpla su condena podrían ser trabajadores para construir una infraestructura que ayude al Estado, ¿no? Digamos, deberían estar, o sea, obviamente tomando todas las medidas, ser los trabajadores o manos de obra que estén levantando una escuela, un hospital, los demás. Entonces, hacerlos trabajar ellos también, no solo esperar que se cumpla su condena, porque ellos, tranquilos, ok, termino mi condena 2 años y vuelvo a cometer el mismo crimen. O sea, no me quedó nada de enseñanza estar ahí porque no me están exigiendo nada, solo, o sea, la única exigencia que tienes es cumplir tu condena. Entonces, es también reformar este sistema. De igual manera, hablan de reformar, digamos, las normas jurídicas, ¿no? Pero es que casi no serviría de mucho, como dijo mi compañero Iván, si están ahorita, por ejemplo, evaden la Constitución de la República siendo la norma suprema, o sea, se va de casi todas las leyes, es lo único que no respetan los servidores públicos, sabiendo que es las normas en las que se deben regir. Entonces, casi no serviría de mucho. De igual manera, hay inconsistencias en algunos marcos jurídicos, porque hablan de fueros de corte que protegen a asambleístas, no me acuerdo a qué personas más. Estos fueros de corte les ayuda a evadir, o sea, las penas, o sea, en estos juicios que se da por corrupción, les ayuda a evadir penas porque ahí eligen al juez que le va a juzgar a la persona, no valga la redundancia. Eso quiere decir, quién sabe ahí que, digamos, el tal juez ya le pasó su coima para que le reduzca la condena, o aquí no ha pasado nada, porque como yo digo, o sea, en lo poco que he visto noticias de todos los actos de corrupción que se han cometido en el Ecuador, no he visto ni un solo solo el único que he escuchado es al ex vicepresidente que estaba en la cárcel. De ahí en los demás hasta juntar todos los papeles, que sí, que no he visto a nadie que todavía esté en la cárcel cumpliendo su condena por corrupción. Listo, profe, gracias. Gracias, Jessica, muy amable por un aporte tan valioso. María Fernanda también quiere compartirnos. Ya, profe, yo quería acotar a lo que hablaron anteriormente mis compañeros sobre la educación, de que en verdad yo creo que ninguna acción ni ninguna medida que se implemente o que se reforme cualquier norma jurídica va a impedir que los intereses propios estén por debajo de los intereses generales. Por ejemplo, una política pública implementada en el gobierno de Rafael Correa, que fue en la educación, porque en verdad yo creo que si viene todo desde la educación, esa es la base en la educación en nuestros hogares. Entonces, la política pública que se implementó en esas fechas fue como que las materias, no sé si ustedes se acuerdan, que nosotros teníamos, que se llamaban
educación para la ciudadanía y emprendimiento y gestión, en donde estas dos materias tenían como que, o no, yo lo veo así, que tenían como el objetivo de la materia de educación para la ciudadanía, como que ya darnos una base a nosotros desde pequeños. No sé, creo que esta materia teníamos en octavo, en donde ya conocer qué era el Estado, las normas, habían también como que conocíamos sobre las normas que se regían, también nos hablaban sobre los valores y así. Entonces, tal vez esta política pública implementada, sí fue buena desde la visión, desde el papel, pero no tanto, ya que, por ejemplo, yo tenía profesores que no eran tan buenos en esa rama, entonces no se podía como que implementar bien esa política pública debido a los profesores. Y en cuanto a lo que hablaba Jessie, es verdad eso, o bueno, yo entiendo que a ver, lo que hablaba Jessie sobre que existe el poder político es verdad, y que a excepción del expresidente, nadie ha sido juzgado. Por ejemplo, el caso que actualmente se vivió, ¿no? Que fue el del excontralor Pablo Celi, está en juicios políticos y todo ese tipo de procesos, pero hasta la fecha no se le ha visto que ha cumplido alguna condena. Y también es como que todo parte de la educación, porque es como un bucle. Si una persona ingresa al sector público con ese objetivo de solo voy a obtener dinero para mí, intereses solamente personales, entonces va a haber otra persona en donde va a seguir y va a seguir y así, hasta llegar al punto más alto, ¿no? Hasta el órgano más alto, en donde a él lo que le queda es solamente, no sé, juzgar a todos los anteriores que ya hicieron como que su acto, aunque sea pequeñito, de corrupción, o hacer o cumplir o un acto más grande de corrupción. Eso, gracias. Tenga la seguridad yo les digo que una persona ética en cualquier etapa, no va a decir de niño no, pero de joven sí, de adulto ya me compondré, no. Una persona ética es íntegra en cualquier etapa de su vida, en cualquier ámbito y en cualquier esfera. No es que, sí, hay diversidad de factores, pero es íntegra de inicio, de principio a final. Creo que absolutamente eso es lo que se pretende buscar, ¿no? Que sea ya una responsabilidad, a más de que pueden haber todas las normativas, pero creo que ese es el reto. Karen, ¿tiene algún aporte? Con todo gusto. Ya, profe. En cambio, estoy segura que en lo público no debería trabajar gente que ya ha tenido antecedentes de este tipo. Y ustedes me dirán, eso es como creer que nadie merece una segunda oportunidad, pero las personas que trabajan en el gobierno central y cometen todos estos delitos privan de beneficios a muchas personas. Si ustedes lo piensan, si se baja el índice de corrupción, se salvarían muchas vidas, habría muchos más recursos para mí lo más viable es sacar a todos los caducos funcionarios, ya que han estado en el mando por mucho tiempo. Por otro punto, para mí es importante reforzar el gobierno abierto. No es posible que en pleno 2021 los portales oficiales del gobierno no tengan la suficiente y actualizada información. ¿Cómo quieren que la ciudadanía se involucre? Yo creo que la ciudadanía debería tener mayor participación y colaboración. En resumen, se debería respetar y reformar el derecho al acceso de la información pública. Gracias. Gracias, Karen, y creo que con Iván le doy la palabra a mi expositor. Después de Iván. Listo, profe, muchas gracias. Aquí mi compañera estaba bien en la parte de decir, no tenemos que permitir que una persona vuelva a trabajar en el sector público cuando ha cometido algún tipo de acto de corrupción. De hecho, eso estaba normado, pero bueno, ya sabemos que se han arreglado mucho las normas en base a beneficio de quienes están o quienes llegan a ocupar un cargo público de rango superior. Una de las cosas que más nos termina afectando, yo creo que es cuando las personas empiezan a negociarse y a traer a los amigos, a los familiares, a trabajar en cargos públicos cuando ellos pueden dar nombramientos.
Nosotros eso estábamos viendo en la Ley Orgánica del Servicio Público, que, claro, hay funcionarios que pueden y tienen la libertad de asignar diferentes plazas de trabajo a diferentes personas. A pesar de que esté en contra de la ley, eligen a amigos o eligen a familiares. Y eso sin importar el título o la preparación que tengan, los ponen en un puesto donde son totalmente ineficientes. Entonces eso le resta eficiencia al sector público. ¿Y qué imagen buscan dar? Que el sector público es ineficiente y buscan, digámoslo así, achicarlo, porque mucha gente que está ahí también tiene sus intereses personales. Es lo que nosotros dijimos en el trabajo de habilidades del servidor público. Uno tiene que tener un servicio o una habilidad, una vocación de servicio, porque sin eso una persona va a estar más preocupada del interés individual antes que de los intereses colectivos. Gracias, Iván. Y de esta habilidad que considero importante, yo creo que también la preparación, sí, conocimientos, preparación, formación académica, estamos resaltando la importancia de la educación, pero una declaración que si ustedes pues deben estar pendientes, los integrantes de nuestra asamblea, qué conocimientos y qué experiencias para tomar tantas decisiones importantes que es la vida de los ecuatorianos y de todo un país, ¿sí? Entonces creo que es otro complemento. Jonathan Cisneros también quiere hablar, compartirnos algo, ¿no? Bueno, profe, todo muy de acuerdo con todos los chicos, ¿no? Pero mi pregunta al final de lo que dije es, yo como humano, ¿no? Digamos que ya, ¿no? Nos saltamos todo el proceso que las normas internacionales sobre los derechos de humanidad y así. Pero digamos que yo formulo la política pública y, ok, se ejecuta y comienzo a morir tanto como personas, funcionarios corruptos y gente, ¿no? Violadores, como dije antes. Yo como humano se me considera bueno o malo. O sea, yo, por ejemplo, mi fin es que si es que mato a, o sea, o sea, ni siquiera yo les mato, ¿no? Porque su propia mano sería quien los llevó a ese punto. Pero mi fin es bueno. Mi fin es que ya no cometan actos de corrupción, que ya no roben, que ya no maten, que ya no pasen un montón de cosas negativas. Pero al mismo tiempo estoy quitándole la vida a alguien. Entonces, ¿qué tan bueno sería yo? Jonathan, con lo que hemos estado estudiando, ¿qué nos dice, no? De la ética, pues el objeto de estudio, la moral. Ahí estarían todas sus normativas, todos sus reglamentos. Bueno, ahí estaría toda esta parte legal de soporte que se daría cumplimiento. Pero no sé, el fin y el objetivo de la ética es la felicidad. Si le analizo desde su punto de vista, según los objetivos que usted se planteó, según se planteó usted, pues usted ya no quiere gente que cometa todos estos actos inmorales que hacen daño al ser humano. Capaz la felicidad la obtiene usted, pero no la otra persona. Ahora, si nos vamos desde un punto de vista religioso, creo que ya tiene, según los mandamientos, una respuesta. Desde el punto de vista religioso. Desde el punto de vista legal, pues está dando cumplimiento a una normativa que tal vez ya fue aprobada, ya fue aceptada a nivel de un país. Pero si analizamos desde el punto de vista psicológico, pues ahí ya usted tiene su propio análisis, cómo se sentiría ya en relación a la decisión que está tomada según la normativa y según la voluntad, si eso se hace en relación a un país. Pero son diferentes puntos de vista que ya analizar desde cada uno de ellos hay una amplitud mucho más. Le echo desde la ética, desde la parte legal, la psicológica, pues bueno, creo que esa ya es una respuesta muy personal según el análisis que se vaya elaborando, Jonathan. Listo, profe, gracias. Bien, sí tenemos mi expositora, ¿algo más? Sí, profe. Bueno, yo quería primero agradecer a los chicos por cada una de sus opiniones, han sido muy acertadas de acuerdo a su punto de vista y espero que las tengamos muy en cuenta cuando seamos nosotros los que tengamos el poder en nuestras manos para poder cambiar las leyes. Como conclusiones, yo definí que todos vivimos y tenemos una ética personal medianamente sólida, en donde la complicación radica en que tenemos la necesidad de llegar a construir una ética compartida.
y así poder trabajar y convivir juntos. Bien, muchas gracias, Melissa. Me ha encantado su presentación. Ese es el objetivo de una exposición. Más, mire, estaban los participantes interesados que la acompañara en direccionar nada más este compartir de ideas que es muy fructífero. Y ha sido muy bueno escuchar sus puntos de vista. Isaac, no sé si está listo para compartir pantalla. Sí, profe, enseguida comparto. Listo. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. A continuación voy a hacer la presentación de mi tema de exposición, que es la ética y otros campos del saber. Listo. Como primer punto tenemos esta cuestión. ¿Qué son los campos del saber? Porque incluso para mí fue bastante complicado encontrar información acerca de este tipo. Si me ayudan mis compañeros a ver si es que alguien quiere participar para ver si es que tienen alguna idea, alguna noción acerca de los campos del saber, por favor. ¿Yo puedo ser? Sí, claro. Para mí los campos del saber son como todas esas áreas de conocimiento en donde se puede obtener algún tipo de como resultado algún conocimiento. Pueden ser también las ciencias sociales, las ciencias humanas, en el ámbito psicológico también podría ser. Ya. Sí, está correcta la definición. ¿Alguien más a ver si es que me puede ayudar? Yo puedo ayudarte. Claro, habla nomás. Génesis. Ya. Bueno, yo lo veo al campo del saber como estudiar el conocimiento de cierta manera desde un punto de vista científico, donde se desarrolla el saber o conocimiento en este caso sobre algún tema en particular. Listo. Las dos participaciones están correctas. Está bastante relacionado con lo que es el campo del saber y los conocimientos. Voy a complementar la idea diciendo que los campos del saber y los conocimientos surgen de las dimensiones del ser, conocer, hacer y decidir, que tienen relación con lo que viene siendo la naturaleza, el cosmos y la sociedad. Aquí en este gráfico de aquí tenemos los tres saberes: saber ser, saber saber y saber hacer. El saber ser es la parte de las emociones encargada del desarrollo humano que el alumno adquiere durante su formación. ¿Quién me puede dar algunos ejemplos de saber ser? Está más relacionado a la parte íntegra de una persona y cómo se muestra con la sociedad. Yo te puedo ayudar, Isaac. Bueno, considero que el saber ser más que todo se relaciona con la forma de ser de cada persona, ¿no? Valga la redundancia. Por ejemplo, al momento de desarrollar alguna actividad o al momento de interactuar con el resto de personas podría ser, bueno, predominar en la persona una actitud positiva. Hay personas que realmente sorprenden de cómo son positivas frente a todas las situaciones, entonces creo que esa es una parte fundamental de que caracteriza a cada persona. Listo, correcto. Ahora vamos al saber saber, que es la parte cognitiva encargada de los conocimientos que el alumno adquiere en toda su formación. Saber saber ya viene más encaminado a las experiencias, a la formación e información que adquirimos a lo largo de nuestra vida. El saber hacer es la parte de la aplicación encargada de la práctica que el alumno realiza una vez que tenga lo cognitivo, que es el saber. Los tres saberes
se integran en uno solo. Es básicamente un solo saber que define al ser humano. El saber hacer ya está, como está explicado ahí, relacionado con el saber saber. Aquí tenemos ya los campos del saber, que son los organizadores que superan la fragmentación, operan como base y fundamento de una organización extracurricular. Los campos del saber y conocimientos son los siguientes: el cosmos y el pensamiento, que se deriva en la cosmovisión y filosofía, espiritualidad y religiones, la comunidad y sociedad, que se deriva en la comunicación y lenguaje, ciencias sociales, artes plásticas y visuales, educación musical, educación física, deportiva o recreativa. Otro campo del saber es la vida, territorio, tierra y territorio, que se deriva en las ciencias naturales. Y por último tenemos la ciencia, tecnología y producción, que se deriva en la matemática, técnica, la tecnológica y la productiva. Básicamente los campos del saber se conjugan en uno solo, que viene siendo la parte organizativa de estos de aquí. Y aquí tenemos a continuación ya la conjugación de estos, que viene siendo más bien lo que conocemos como la ética organizacional. O bueno, yo le complementé así debido al tema, al pensum que estamos viendo en la materia. En este sentido tenemos la ética individual, que vienen siendo los estándares personales y morales que una persona utiliza para relacionarse con otra. Gran parte de la ética personal deriva en la ética social. La ética social, a su vez, se codifica en el sistema legal de la sociedad, en los cuales, con su costumbre y práctica, y en las normas y valores no escritos que la persona de la sociedad utiliza para interactuar con ellas. Tanto ética como individual y ética social conjugan y forman lo que viene siendo la ética profesional, que son las reglas y valores morales que un grupo de personas realiza para controlar la manera en que se desarrolla una determinada tarea o se utilizan los recursos. Ya vamos a hablar más despuesito acerca de lo que viene siendo las normas internacionales de estandarización. Pero en este sentido les hago la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes, bueno, mi compañera Melissa ya les hizo esta pregunta en la anterior exposición, pero yo voy a complementar un poquito. Ella habló acerca de los códigos de ética y habíamos llegado a la conclusión de que no son suficientes para establecer una normativa, un reglamento de acuerdo con con el desenvolvimiento que tienen las personas en sus acciones. Pero yo les hago la siguiente pregunta. Si es que el código de ética no es suficiente, ¿creen ustedes que una normativa internacional sería lo óptimo para regular la ética de un país o de alguna institución? ¿Qué le parece la pregunta, Jessie Silva? Profe, a ver, ya existen organizaciones que regulan los actos de los países o que buscan mediante el diálogo, mediante diversas acciones la paz, como es la Organización de las Naciones Unidas, que nosotros podemos ver que tienen bastantes proyectos o acciones para combatir la falta de paz en el mundo, pero sin embargo aún existen muchos países en los que hay guerras y que estas organizaciones no pueden intervenir. Entonces, como ya habíamos mencionado antes, yo creo que depende de cada país y de cada persona cómo eduque, porque una sociedad educada es una sociedad que va a salir adelante. Entonces, cómo sea educada la gente para poder luchar contra lo que es la corrupción, que es un problema mundial a nivel, o sea, es muy grande. Entonces se tiene que empezar desde el principio, de los valores desde casa y que todos tengamos bases sólidas de lo que es la ética. Eso sería mi opinión. Gracias, Jessica. Jessica Licta también está ahí. Sí, profe. De acuerdo a lo que mencionó mi compañero, que existían normas que ayudaban a estandarizar las gestiones, sean públicas o privadas,
y que si estas son eficientes para que se respeten estos valores éticos, ¿no? Entonces, yo siento que sí, porque, por ejemplo, la herramienta o la norma ISO es una de las herramientas que ayuda a ordenar la gestión de una empresa en sus distintos ámbitos. Entonces, digamos, si hablamos en el sector privado, la herramienta ISO 2600, que es la responsabilidad social empresarial, entonces, esta norma siento que ha sido muy aplicada y como ya está establecida, entonces cada una de las empresas tiene ese compromiso de responsabilidad social empresarial con las comunidades. Y eso sí es visto, porque incluso dentro de su, no me acuerdo si es de su código de ética o de la gestión misma, uno de los objetivos que tiene es ampliar esta responsabilidad social empresarial y que se cumpla. O sea, ellos pueden trabajar en beneficio de los ciudadanos y las comunidades a través de estos programas que pueden impulsar el desarrollo económico, la educación y muchas otras causas sociales, ¿no? Entonces, eso dentro del sector privado. En cambio, dentro del sector público estaba la norma, si no mal recuerdo, la ISO 3701, sí, que prácticamente esta norma iba de la mano justamente con la anticorrupción y la ética. O sea, quiere decir que estas iban a fomentar que estos dos valores o estos dos criterios que mencioné se trabajen, ¿no?, dentro de un gobierno. Entonces, se podría decir que ayuda a que el soborno dentro de la contratación pública se contrarreste o disminuya. Eso sería, profe. Pero realmente la ISO 3701 aplicado dentro del sector público no se ha visto mucho, pero la 2600 de responsabilidad social empresarial, de hecho, es una norma generalizada para todas las empresas del mundo, incluso para las de nuestro país. Sí, Jess, ahí estuviste bastante acertado. Sin embargo, en esta exposición no nos vamos a enfocar tanto en el sector público, porque de eso hacía mi compañero Melissa, pero sí vamos a hablar más adelante acerca de la norma ISO 2600. Continuamos con la exposición. La parte organizativa. En sí, lo que viene siendo la ética organizacional no es una estrategia, porque no se renuncia a los beneficios. Se tiene un código de conducta, pero no es impositivo para ofrecer nuevos productos, nuevos salarios más altos que otras competencias. En sí, la ética organizacional es el saber comportarse como una organización de personas al servicio de personas y que constituye la ética aplicada, que básicamente viene siendo la circunstancia particular con los aspectos específicos que se derivan de la organización. En este sentido, vamos a tener que la ética organizacional afecta principalmente a tres partes. La primera es la técnico-económica, que es la calidad humana de ser fuente de ventaja competitiva. La siguiente es el orden psicosocial, que viene acompañado de la demanda social de determinados grupos. Básicamente aquí viene siendo lo que es mi tranquilidad y mi conciencia. Y por último, la razón de primer orden, que es la humanística, en donde la persona sigue siendo persona en la organización. Es decir, somos seres humanos y tenemos la posibilidad de equivocarnos, pero así también tenemos la posibilidad de corregir nuestros errores. Lo que caracteriza la racionalidad ética, en primer lugar, son las normas. Las normas vienen acompañadas de principio y en segundo lugar son las virtudes y las virtudes vienen acompañadas de los hábitos. Si, por ejemplo, si yo habitualmente digo la verdad, entonces mi virtud ya se convierte en honestidad. Tanto normas como virtudes derivan en las acciones. Las acciones van encaminadas a los bienes, al bien y el mal. Y esto está representado a través de la calidad humana. La justicia es un bien humano. ¿Cómo afecta entonces la ética en dirección a las organizaciones? En primer lugar, tenemos la toma de decisiones.
La toma de decisiones, si bien es cierto, viene de los jefes, de los quienes están jerárquicamente en un nivel superior. La toma de decisiones va a definir el camino que va a ser tomado por una organización. En segundo lugar, tenemos la motivación para el trabajo. Si es que mi jefe toma decisiones erróneas, entonces no me voy a sentir realmente motivado para ejercer mi trabajo eficientemente o eficazmente. Sin embargo, si mi jefe toma decisiones correctas, es, es gentil, es amable con los trabajadores y empleados, entonces mi motivación por el trabajo va a crecer y de esta manera mi productividad igualmente va a ser mayor. En tercer lugar, tenemos la cultura empresarial ética, que viene de una derivación de las dos anteriores. Y en último lugar, tenemos la reputación y la buena fama. Si es que internamente una empresa no cumple con valores éticos y morales, eso se va a reflejar en el exterior. Y todo lo contrario también, si es que las empresas cumplen internamente con las partes éticas. Listo. Entonces, en este sentido, pasamos ya a lo que viene siendo las normas ISO. Esto es más para conocimiento general, porque incluso yo no tenía conocimiento de esto de aquí. ¿Alguien me puede decir qué son las normas ISO? ¿Está David Tipán? ¿David Tipán está por ahí? No está por ahí. Jocelyn Yerbabuena. Sí está, profe. Sí está David, pero tal vez no nos quiera aportar. Jocelyn. Jocelyn. Sí, profe. Jocelyn. Las normas ISO son un conjunto de, ¿cómo se puede decir? De documentos que especifican lo que las organizaciones pueden realizar para cumplir un objetivo. Sí, sí está encaminado tu respuesta. De una vez les voy a decir, las normas ISO son unas normas internacionales que estandarizan los procesos. Están aplicadas en ciertos países y en el Ecuador solamente algunas normas están actualmente siendo aplicadas y reguladas. La norma ISO 2600 es una norma que nos dice cómo aplicar la ética dentro de las organizaciones a través de siete fundamentos que vienen siendo la participación activa y desarrollo de la comunidad, la gobernanza de la organización, los derechos humanos, prácticas laborales, el medio ambiente, las prácticas justas de operación y asunto de consumidores. Básicamente las empresas, para conocimiento general, empezaron a utilizar esta norma ISO debido a que las reglas, el reglamento interno de los países no era el óptimo para establecer los valores éticos en las empresas, en las familias, etc. Entonces se realizó convenios para poner en práctica la norma ISO 2600 y las empresas se volvieron más productivas, más eficientes y eficaces. Listo, profe, eso sería todo en cuanto a mi exposición. Perfecto, gracias Isaac, muy amable.